Buenas nuevamente amigos, damas y caballeros, hermanos, hermanas, amados y amadas. Estamos nuevamente por acá después de unos 15 días de receso. Es bueno estar de nuevo. A veces uno no sabe, en mi caso no sé si a veces seguir o no seguir, si parar o realmente estaré haciendo lo que es indicado, si estoy haciendo lo que es correcto o simplemente es algo que es por imaginación o por emoción, etcétera. Precisamente me puse a leer en unas partes buscando un poco de inspiración y me encontré en el libro de Romanos 12:6, donde dice: Dios nos ha dado diferentes dones según la fe que tengamos. Por lo tanto, si Dios os ha dado el don de comunicar sus mensajes, hagámoslo según la fe que tenemos. Si nos ha dado el don de servir a otros, sirvamos bien. El que haya recibido el don de enseñar, que se dedique a la enseñanza. El que haya recibido el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. El que da, hágalo con sencillez. El que ocupa un puesto de responsabilidad, desempeñe su cargo con cuidado. El que ayuda a los necesitados, hágalo con alegría. Toda esta cantidad, y es, pongamos, como el cuerpo. La oreja es muy diferente a la función que tiene el pie y sin embargo son esenciales. La mano es muy diferente a lo que hace el pie, pero son necesarios para el cuerpo. La mano y el pie son diferentes a lo que tiene el ojo, pero son necesarios para el cuerpo. El ojo, el oído y la oreja son diferentes a lo que hace, la nariz, pero todos necesitamos, así a veces nos ubican en diferentes puestos. Esto no quiere decir que formemos parte de del mismo Dios, de la misma misión que nos ha dado Dios. El tema de esta semana es sobre el remordimiento y el arrepentimiento. El arrepentimiento y el remordimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento viene del latín metanoia, que significa cambio de mentalidad. Vamos a hablar primero de lo que es el remordimiento. ¿Qué es el remordimiento? El remordimiento es cuando a nosotros nos da pesar de algo, lamentamos algo, nos da pena, presentamos disculpas, decimos: uy, yo no debía hacer eso, uy, pero qué pena. De hecho, muchos lloramos, algunos también encimamos una desmayadita, y ese remordimiento, esa pena, esa vergüenza con nosotros mismos, y de hecho hasta con los demás, nos puede durar 3 días, 4 días, una semana, pero después nuevamente volvemos a hacer lo mismo, volvemos a las de siempre. Entonces, de esta manera, el arrepentimiento es parecido, el remordimiento es parecido al arrepentimiento, pero son dos cosas diferentes. ¿Cuál es la diferencia? La misma diferencia que hay entre el sol y la luna, la misma diferencia que hay entre el conejo y el gato, que son parecidas las carnes, pero no son exactamente lo mismo. No nos equivoquemos con el remordimiento y el arrepentimiento. El remordimiento, de hecho, es un engaño propio, es una actitud hipócrita que en nuestro estado emocional nos hace expresar hacia los demás, hacia nosotros mismos y hacia Dios. Pero nunca cambiamos. Simplemente, como le digo, alguien puede ir a un retiro, lo pueden acusar, o se puede ir a confesar, o puede dar a expresar y a conocer que hizo mal, que realmente, pues, qué pena, pero que como así, uy, yo no debía haber hecho eso, uy, qué tal, como así, y al final volvió a hacer lo mismo, siguió la misma, no cambió de actitud, no cambió de pensamiento. O sea que el remordimiento nos lleva precisamente a una pausa de hacer lo que estábamos haciendo, de decir lo que estábamos diciendo, pero nuevamente volvemos a retomar. Vamos a ver un ejemplo de lo que es remordimiento más no arrepentimiento. Por favor, algunos de ustedes, yo les voy a decir esto de una forma más bien rápida, porque si les pongo a leer todos los textos bíblicos, pues nos vamos a quedar aquí como 2 días. El que tenga el ánimo, la que tenga el ánimo, coja la Biblia, el primer libro de Samuel. Generalmente es del capítulo 15 al 31. Esa sería como una especie para que usted se entere de todo. Si se quiere leer el tema, se trata sobre eso, del capítulo 15 al capítulo 31, que es cuando termina. Pero yendo por pasos, cogemos lo que es el capítulo 15 del 3 al 35, que fue lo que hizo el rey Saúl. El rey Saúl, Dios le dio una orden: vaya y extermine a los amalecitas.
Saúl se fue y él pues obviamente no hizo lo que Dios le dijo, quiso hacer las cosas a su manera, dejó a Agag, el rey amalecita, vivo junto con otras, con unas reses, unas cabras, lo más cebado, lo más bonito, y Dios pues se le enojó y precisamente perdió el favor de Dios por este sentido. Es debido a eso de que él se arrepintió, él fue y alabó a Dios, no se arrepintió, perdón, él hizo lo que es un remordimiento, le dio remordimiento por lo que hizo, pero más sin embargo no se arrepintió. ¿Por qué no se arrepintió? Porque después siguió haciendo exactamente lo mismo. Después no cumplía las órdenes que le hacía a Dios, sino que volvía a caer. Entonces se ganó Dios le quitó el favor, y por haber quitado el favor, y como él seguía insistiendo en su propia conducta, un espíritu malo se apoderó de él. ¿Qué le traía ese espíritu malo? Diferentes actitudes, como la envidia, como la prepotencia, como el orgullo. Entonces, ¿qué sucedió? Que después conoció a David y sintió cuando conoció a David, vio lo que David podía hacer, sintió envidia de David. Entonces empezó a perseguirlo. Inclusive le dio cacería a David en algunos lados, y David se le enfrentó y le decía: ¿por qué me persigue mi señor? ¿A quién se debe? ¿Qué mal te he hecho yo? Que Yahweh, nuestro Dios, elija entre los dos a ver quién tiene la razón. Entonces a Saúl le daba remordimiento y decía: oh, que Dios me libre de colocar la mano sobre ti, y se iba, no le hacía nada y se iba. Pero ¿qué sucedía? Que después a los 15 días o a los días volvía nuevamente a perseguirlo. O sea, ya ves lo que es la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Él no se arrepentía, le daba remordimiento por lo que le decía a David, y de hecho muchas veces David lo tuvo también en una caverna. Cuando entró a hacer sus necesidades y estaba escondido, cogió y le mochó la capa con un pedazo y se la mandó a decir: dice, donde yo hubiera querido hubiera matado al rey, pero no lo he hecho porque de ahí también usted aprende de que un ungido de Dios no se toca, no se critica, hay que dejarlo quietecito, que sea Dios el que se encargue, nosotros no somos jueces. Eso nos enseña David. Él decía, cuando pudo haber matado a Saúl durante 2 ocasiones, le dijo que Dios, que Yahweh Elohim, Dios, el Dios eterno, me libre de yo poner la mano sobre el ungido del Creador. Eso es muy importante, es algo que nos enseña mucho. Y otra cosa que nos enseña también esa lectura, nuevamente, primer libro de Samuel, del capítulo 15 al 31, que es cuando finaliza el primer libro de Samuel. ¿Qué es lo que dice? En el primer Samuel 15, del 3 al 35, usted se encuentra una cosa donde 2 pecados significan lo mismo, pero realmente no, o sea, tienen la misma carga. La adivinación y la rebelión tienen el mismo número es exactamente lo mismo. Si usted es rebelde, o si usted acude a divinos, a magos, a cartas, a hechiceros y todo eso, está haciendo lo mismo, es exactamente la misma. Un pecado muy bonito, porque esos son claves que uno va encontrando. Inclusive la obstinación, el que es obstinado y el que es idólatra, es también el mismo pecado. La idolatría y la obstinación es exactamente el mismo pecado, las cosas. Entonces es donde uno va aprendiendo cómo se van entrelazando las cosas y por qué vamos fallando y en qué vamos. Recuerde que hay una bendición y hay una maldición. Entonces nosotros escogemos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, de esta manera, David empezó a ser honrado por el pueblo, a ser reclamado por el pueblo. ¿Y qué fue lo que Saúl empezó a sentir? Envidia, empezó a perseguir a David y le daba remordimiento, más nunca arrepentimiento. De hecho, empezó a comportarse de una manera tan obstinada y tan degenerada, pero como ya tenía un espíritu malo dentro de sí, se atrevió a matar unos sacerdotes levitas. ¿Por qué? Porque apoyaban a David. O sea, el ungido fue y mató a otros ungidos para perseguir precisamente a David. O sea, cada vez que cometemos errores, que creemos muchas veces que estamos bien, creemos que estamos haciendo lo correcto, creemos que estamos bien, porque muchos nos creemos, sabemos muchos que nos creemos de pronto muy o bendecidos o muy elegidos y muchas cosas, y empezamos a hacer cosas que no son las apropiadas, así usted las considera apropiadas, pero realmente no lo son. De esta manera, como vemos lo que es el remordimiento. El remordimiento es un acto sentimental hipócrita que nosotros expresamos hacia otros, pero que realmente no sentimos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque
nos vale madre, como dicen en México, nos vale madre, poco hicimos y ya dije, yo hice tal cosa y yo sigo con lo mío y eso es diferente. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento, como dice, viene del latín melodia, que significa cambio de actitud. El arrepentimiento es el que trae un verdadero cambio. ¿Es un verdadero cambio de qué? De actitud. ¿Es un verdadero cambio de qué? De mente, de pensamiento y de actitud para conmigo mismo y para con los demás. Si yo con los demás cambio ciertas cosas, pero dentro de mí sigo teniendo los mismos negros pensamientos, las mismas cosas, no estamos haciendo absolutamente nada. ¿Por qué no estamos haciendo nada? Porque estamos ignorando realmente qué es la capacidad que nosotros tenemos y estamos desconociendo precisamente a Dios. Y recuerde que a Dios no le hace trampa a nadie. ¿Por qué razón? Porque en uno de mis videos di a entender una vez por qué Dios lo sabe todo. Porque Dios se enterará de todo. Es muy sencillo. Dios no vaya a creer que Dios inventó los drones para estarnos siguiendo a toda hora, sino que así como un celular tiene el chip donde queda registrado todas las llamadas que recibe y que usted hace, o una computadora que tiene el disco duro, el hard drive donde queda registrado todas sus actividades, dónde va, dónde fue, dónde escribió, etcétera. Nosotros tenemos un chip, nosotros tenemos un hard drive que después va a ser leído por Dios. Ese disco, ese chip, ese hard drive es el Espíritu. Por eso es que Dios se da cuenta de todo. Y recuerde lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo: el reino de Dios está dentro de nosotros, porque ese espíritu que nosotros tenemos pertenece a Dios. El cuerpo pertenece a la tierra, por eso es polvo eres y al polvo volverás. Entonces, no tener doble sentido de pensamiento, no tener un revés de pensamiento y ser hipócritas. El verdadero cambio nos hace alejar ¿de qué? De nuestra conducta, donde la conducta que nos ha hecho siempre, nos ha hecho mal a nosotros mismos. Somos nosotros los que abrimos los portales de la maldad, somos nosotros los que abrimos los portales de las maldiciones, somos nosotros los que abrimos el portal de la desgracia, de la mala suerte, y después decimos que porque nos va mal. Pues nos va mal porque no sabemos manejar los niveles espirituales, desconocemos territorios espirituales y creemos que estamos haciendo las cosas muy bien. En una parte damos una imagen, pero en otra parte damos otra. ¿Y a quién pretendemos engañar? Nos estamos engañando a nosotros mismos, porque a Dios no nos engañamos. Recuerde que Dios tiene miles de años de experiencia con millones y billones de seres humanos. O sea, si un mecánico que es experto con 30 años de experiencia, con los ojos cerrados, le dice su carro está mal en esto, su carro está mal en esto y esto, imagínense cómo no nos conocerá Dios, que lleva miles de años de experiencia con miles de millones de situaciones. Entonces, es por esto que nos atrevemos a decir que Dios conoce nuestro espíritu. Vamos a ver entonces ya vimos unos ejemplos bíblicos sobre lo que es el remordimiento. Ahorita damos algunos cositos bíblicos de arrepentimiento total, un verdadero cambio. ¿Cuáles son? Léase lo que es Juan del 1 al 29, Juan 4 del 1 al 29. A nuestro Señor Jesucristo le era necesario pasar por Samaria. ¿Qué era Samaria? Un lugar de los samaritanos. Recuerdan ustedes que los samaritanos son hijos de israelitas y paganos. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo cuando se sentó y le dijo a la samaritana: dame de beber, dame tus pecados? Y cuando le dijo: ve y llama a tu marido, ella le dijo: no, es que yo no tengo marido. Y dijo: exactamente, no tienes, porque 5 has tenido. Entonces la fue sanando sin acusarla, sin criticarla, sin hacerla sentir mal. La sanó de una forma muy sutil, verdaderamente. ¿Y qué fue lo que hizo ella? Cambió de actitud y se transformó en ¿qué? Una predicadora, para traerle ¿qué? A ir a predicar la buena nueva. Ha llegado el Mesías, el profeta prometido por Dios. Otro gran es el de Marcos 10 del 46 al 52. Esta es la historia de Bartimeo. ¿Quién era Bartimeo? Bartimeo era un ciego que estaba a la entrada de Jericó. Y precisamente me puse a buscar, y en el hebreo Bar significa hijo y Timeo de la inmundicia, hijo de la inmundicia. Bartimeo, hijo, Timeo, inmundicia, hijo de la inmundicia. Seguro tenía una maldición generacional. Eso lo puede usted encontrar en un video que yo filmé que se llama Maldiciones Generacionales. Pero empezó a decir: David, de Jesús, hijo de David.
Jesús se acerca, le dice a ellos un momentico, dice, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga por ti? Si Cristo te llama, si Dios te llama a ti y te pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué le dirías tú? Bartimeo le dijo, que vea, que me quite la venda, que yo vea nuevamente. Entonces fue el arrepentimiento. Bartimeo tuvo un arrepentimiento total, abandonó su cueva, abandonó su capa, abandonó sus amigos y siguió tras de Jesús. Y otra muy importante, el endemoniado Gadareno. Léase Marcos 8, del 28 al 34. De qué manera Jesús libera al endemoniado Gadareno, que tenía unas legiones encima y precisamente andaba encorvado mirando hacia abajo. Igual pues no se podía levantar la vista, porque los demonios pocas veces levantan la vista, y precisamente por eso fueron a caer a esos espíritus inmundos, fueron a caer donde unos marranos, donde unos cerdos. El cerdo tiene el cuerpo chiquito y le es imposible mirar para vida. Siempre dominación, mirar hacia abajo, usted está dominado. ¿Por quién? Por el adversario. Y por último tenemos también acá lo que es el saqueo. La cosa de saqueo es la forma en que Jesús sanó a Saqueo. ¿Qué fue lo que hizo Saqueo? Cambió de actitud, cambió de pensamiento, renovó su mente e inclusive le dijo que todo lo que él había robado, todo lo que había, porque era un usurero, era un acaparador, dijo, a todo mundo le va a devolver con intereses lo que le he robado. ¿Esto qué significa? De que si usted ha robado, ha estafado o ha prestado y nunca ha pagado, pues entonces pague, porque la maldición de la ruina viene sobre usted. Tarde que temprano le llega porque le llega, y si no le llega a usted, le llega a uno de los suyos. Eso no tiene vuelta atrás. Decía pues que un verdadero arrepentimiento es el que nosotros siempre debemos de tener. De no hacerlo, nosotros podemos seguir nuestra propia vida. Inclusive hay mucha gente que recurre a los brujos, hechiceros, adivinos, como hizo Saúl. O sea, obviamente que la hechicería, la brujería, la santería es algo que va contra Dios, prohibido por él en el libro de Deuteronomio. Y precisamente fue lo que hizo Samuel. Se fue donde una cartomántica. Una especie de preguntó de eso está en el 28, capítulo 28, primera de Samuel. Entonces le dijo, porque le dijo que le llamara a los muertos, que le llamara a Samuel. Y le dijo a ella, pero si usted sabe que es pedido por la ley, usted me va a hacer a mí hacer morir. Entonces Saúl le dijo, no te preocupes, que nada te sucederá. Y entonces le evocó al espíritu de Samuel, quien se le apareció obviamente y le volvió a decir exactamente lo mismo que le había dicho antes. Tú te rebelaste contra Dios, quisiste hacer lo que quisiste hacer a su propia voluntad, rebelándose, llevando diferente a como Dios le había dicho, y ahí quedamos. Pero aparte mire pues todo lo que había hecho. Ya tenía remordimiento de muchas cosas, pero seguía haciendo los malos, y una de las últimas cosas que hizo fue precisamente consultar a los muertos, algo prohibido en la Biblia, la brujería, hechicería y santería, etc. Después de que el remordimiento es algo que es muy diferente de lo que es el arrepentimiento. A la vez también me están viendo de pronto con otra camisa, fue que resulta que estaba filmando y seguí filmando, y de pronto cuando voy a montar el video veo que no, que solamente grabó una parte y se faltó otra, y ya había pasado un día entero, entonces me tocó proseguir. El arrepentimiento trae cambio de vida, cambio de mentalidad, etc. Y el que es tocado por Dios no solo cambia de vida y cambia de mente, sino que queda con un afán grande de poderle servir a Dios, de servirle, de serle útil en algo así. Y una de las cosas que más detesta Dios detesta muchas cosas, pero una de las que más detesta es la traición. La traición es vil, es sucia, es malsana, es precisamente leyendo usted
inclusive mirando, si en la vida actual usted no necesita ni leer absolutamente nada, solamente usted se siente traicionado, si usted lo traiciona a su esposa, si usted lo traiciona a su hijo, su amigo, su amiga, etcétera, ¿cómo se siente usted? ¿Verdad? Imagínense pues cómo se siente Dios en ese sentido. Y obviamente muchas otras cosas que nosotros ignoramos. Es bueno dejar la actitud de ego que tenemos una actitud de ego, tenemos una actitud de insolencia, una actitud de prepotencia, etcétera. Cosas que a veces son muy difíciles bajarnos y quitarnos dentro de nosotros, pero no se nos olvide que tenemos ahí lo que se llaman territorios espirituales, que tendremos que conocerlos bien. Los territorios espirituales son a veces fuerzas desconocidas que la gente no conoce y no sabe cómo lidiar con esto, y es donde muchas veces caemos en la ignorancia. Recuerden lo que dijo Dios: mi pueblo perece por ignorancia. ¿Y por qué? Porque, como les he dicho cientos de veces, ustedes dejan que otros les lean esto en vez de leerlo ustedes mismos, como si no supieran leer, como si supieran de pronto concluir. Entonces no deje que otro les cuente, no deje que otro le lea, léala por usted mismo y se saldrá usted de muchos errores. Y después le puede dar Dios lo puede tocar, y obviamente que cuando Dios lo toca a usted, Él le da armas, así como cuando nos dan armas aquí, usted ya se va para el arma, usted va para el ejército, usted lo entrenan, le dan botas, le dan ropa, le dan armas. Dios también le da armas a usted, y muy lindas, muy hermosas. Él le da dones, esos dones, pues el don de comunicación, el don de sanación, el don de liberación, el don de la comunicación, el don de la profecía, etcétera, etcétera, muchas cosas. Entonces esperemos pues que tenga una completa conciencia de lo que son estas cosas, y podamos tener discernimiento y acercarnos a Dios de una manera más precisa, más concreta, más propia, y con un verdadero arrepentimiento. Ya pues, espero que les haya gustado la charla. Generalmente una charla de estas, cuando uno está dando un seminario, se demora de 8 a 10 horas, porque va con mucha explicación, es obviamente mucho más extenso, es mejor explicado, pero yo se las trato siempre de resumir lo más que puedo. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer la oración y nos encerramos dentro de nuestro propio cuarto, como nos enseñó Yeshua HaMashiach, Jesucristo nuestro Señor. Pedimos: Señor mío, Dios mío, Padre bueno y eterno, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Padre bueno y eterno, con la intercesión de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, te pido, Padre, que me acompañes en todo momento y en todo lugar. Gracias te doy por el don de la vida, gracias por el viento, por el agua, por el aire, por la tierra. Gracias por el don de la vida, por mi familia, por lo que soy, lo que no soy, por lo que sé y lo que no sé. Padre eterno, te pido que me alejes y no permitas que mis ojos sean altivos, que mi lengua no diga mentiras, que mis manos no se llenen de sangre inocente, que mi corazón nunca trame mal planes perversos, que mis pies nunca corran a hacer el mal y no sea un falso testigo, que no siembre discordia entre mis hermanos. Padre mío y eterno, no me dejes al capricho de mi imaginación, no me dejes al capricho de mis ojos, al capricho de mis labios, pues acumularía más errores y el enemigo se burlaría de mí. No permitas, Padre, que caiga en pasiones vergonzosas. Líbrame, Señor, de todo mal, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amaré a Dios eterno con toda mi fuerza, con toda mi mente, con todo mi corazón. Lo llevaré siempre presente en mi frente, lo pronunciaré con mis labios y lo escribiré con mis manos. Que Dios eterno nos bendiga y nos proteja, que Dios eterno nos ilumine nuestra vida, nos sea propicio y benéfico, que el Dios eterno nos enseñe su rostro y nos traiga la paz. Por Abraham, tu amigo, por Isaac, tu siervo, por Jacob, tu santo, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que tengan una feliz semana.